Hola, mi nombre es Edwin Vallejo, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Universidad de Caldas, y en estos momentos estoy culminando mi proceso de práctica pedagógica 2 en la institución educativa Fe y Alegría La Paz, donde desarrollé el proyecto de intervención llamado Activaciones Saludables, una propuesta pedagógica para el bienestar estudiantil, permanentemente acompañado por el docente José Hernán Echeverri. Fe y Alegría La Paz está ubicado en la comuna 5 Ciudadela del Norte de Manizales, Caldas. La institución educativa cuenta con diferentes sedes de básica primaria, en este caso secundaria y media, donde hay inscritos y matriculados estudiantes desde el grado sexto hasta 11 con jornada única y universidad en tu colegio. Allí se desarrolla el modelo pedagógico Escuela Activa Urbana y la institución está vinculada al movimiento internacional por la educación popular, una educación justa para todos e inclusión social. En el desarrollo del diagnóstico general y específico, se pudo evidenciar el cambio repentino de las dinámicas en la institución, donde se pasó de virtualidad, alternancia y presencialidad sin un proceso adecuado que generara una adaptación de los estudiantes a retomar esas costumbres de las clases en el colegio. Por ende, entonces, el núcleo de esta problemática son los estudiantes y las personas que los rodean en las condiciones que vivieron en tiempos de pandemia y las restricciones que los llevaron a pasar tiempos permanentes dentro de las casas, interactuando por muchos tiempos con dispositivos móviles, no solamente para el trabajo del colegio o diferentes asignaturas, sino para el entretenimiento. Y las posiciones sedentarias y estáticas o el uso nulo de movimiento y cuerpo para los distintos trabajos a base de fotocopias o guías para cumplir con esas mismas responsabilidades de cada área. Entonces, esas costumbres trasladadas al contexto educativo en donde la jornada académica es extensa, en donde permanecen constantemente tiempos prolongados dentro del aula de clase, en donde sus conductas arraigadas del uso constante del celular sigue fomentándose, en donde el sedentarismo se sigue evidenciando, se vuelve un determinante para la salud del estudiante. Entonces, desde el área de educación física, lo que se hizo fue generar una estrategia para el bienestar físico y mental que cambiara esas dinámicas en los estudiantes y los alejara de esas conductas nocivas en ayuda de acciones motrices, actividades lúdicas y espacios de meditación. En la revisión de antecedentes se identificaron dos de orden internacional en España. Uno es una revisión sistemática que evidenció el impacto de la duración, intensidad y naturaleza de los descansos activos en el rendimiento cognitivo del alumnado. Y el otro es bajo un efecto de un programa de activación física, cómo cambió el IMC y la actitud física del estudiante. En Bogotá, Colombia, desde el ámbito nacional, un practicante en su proyecto educativo desarrolló espacios de pausas activas llamado Da una pausa y activa tu clase debido a la necesidad de no contar con personal del área en educación física en esa institución y pues se vio en la obligación de brindar dinámicas diferentes a simplemente estar en el aula de clase en posiciones sedentarias en completa concentración de las directrices del docente de aula. En el ámbito local no se evidenció ningún estudio relacionado con las categorías o intereses que fomentan o son las bases sólidas del proyecto educativo que estoy exponiendo. Los objetivos que se plantearon para el constructo de esta propuesta es plantear pedagógicamente una propuesta que contribuya con el bienestar de los estudiantes a través de activaciones saludables durante la jornada académica, y lo que se desliga de allí son los específicos en donde en primera instancia se identificó las necesidades de espacios propicios para el bienestar de los estudiantes que estuvieran basados en activaciones saludables y con una estrecha relación para contrarrestar esa jornada académica extensa.
Luego era diseñar y ejecutar actividades basadas en la lúdica meditación y acciones motrices que permitieran un receso de manera activa a sus estudiantes durante la jornada académica. Y finalmente era describir la aceptación de la propuesta entre los estudiantes con la intención de dar continuidad en la misma a futuro. En el marco teórico se puede evidenciar documentos importantes como por ejemplo la estrategia de entorno educativo saludable desde el área salud y educación para propender precisamente espacios que brindaran bienestar a la comunidad educativa dentro del contexto educativo, ¿cierto? Y los efectos del aislamiento social que se generaron en los estudiantes o la población luego de pasar por ese tiempo prolongado y que fue traumático para ellos en el hecho de cambiar sus costumbres completamente y cómo su psicología o su salud psicológica cambió en esos tiempos de coronavirus. También lo determinante que es la práctica de actividad física en esos diferentes contextos para el desarrollo cerebral, la condición física y la atención. Y entonces es allí cómo los retos de la educación física cambian en el siglo XXI y nos enfocamos en cómo las prácticas de pausas activas contrarrestan el sedentarismo y a la vez se suman en los antecedentes históricos de actividad física que promueven salud. La metodología utilizada para este proyecto de intervención comprende diferentes momentos. En este caso, el primero fue identificar las necesidades del contexto a través de una técnica de observación directa. Como instrumento se utilizó la matriz DOFA, en donde nos indica pues, que las debilidades y amenazas de la institución son literalmente que el colegio tiene 15 minutos para el descanso, ya un descanso muy corto y con una jornada extensa con excesos tiempos dentro del aula de clase, en posiciones sedentarias constantes y con conductas arraigadas hacia el uso de dispositivos móviles de los estudiantes e incluso de los profesores. Las fortalezas que nos permitió desarrollar y proponer estas activaciones saludables fue el acompañamiento constante del área en educación física en las diferentes iniciativas y procesos institucionales para desarrollar alternativas favorables para el bienestar integral mental y físico en la comunidad institucional de Fe, Alegría, La Paz. Luego sigue ya el diseño de la unidad didáctica Fullenstein que se implementó con estudiantes de grados superiores décimo para aplicar estrategias que proporcionaran activaciones saludables a estudiantes en la jornada académica con la ayuda de una técnica de observación indirecta y el soporte de ficha técnica para plasmar las actividades desarrolladas en espacios de bienestar. Acá nosotros registrábamos el grupo al que se llegaba, el número de estudiantes que había en ese salón, la hora en la que se desarrollaba la activación saludable, los orientadores, que en este caso era yo en compañía de los estudiantes que están en grupos superiores y al que se le aplicó la unidad didáctica, y el profesor que estaba en el aula de clase al que llegábamos a desarrollar la pausa activa. Las actividades en su clasificación, como lo mencioné anteriormente, son tres componentes: acciones motrices con dinámicas relacionadas, por ejemplo, a movilidad articular, específicas pues de ese componente, lúdica con un juego particular del nudo humano que trabajaba pues el colectivo y el trabajo social, el disfrute, y meditación con espacios de atención plena, respiración consciente, estimulación de sentidos de manera independiente para luego brindar una calidad pedagógica más alta luego determinados estos espacios, logrando una mayor concentración en los estudiantes. Bajo el momento 3 ya se puede identificar el diseño y ejecución de la encuesta de satisfacción. Este fue el formato, el instrumento y la técnica para determinar la aceptación de las activaciones saludables en la jornada académica. Se realizó con ayuda de Google Forms a la población muestra elegida de manera intencional. Finalmente, ya es la recolección de datos para describir los resultados y establecer las conclusiones respectivas. Los resultados, primero que todo, se empiezan a identificar con la población muestra escogida para la aplicación de la encuesta de satisfacción. Y es que en su totalidad
llevaron a cabo 91 intervenciones, o sea, 91 activaciones saludables, y se acogieron o se abarcaron 866 estudiantes entre los diferentes grupos y grados que hay en la institución educativa. De allí se seleccionaron de los grados los que más intervenciones tuvieron. Entonces, en conclusión, solo fueron 30 estudiantes o 30 respuestas las que se generaron en esta encuesta de satisfacción entre estudiantes de grados de sexto a 11. 5 por cada grado, 5 de sexto, 5 de séptimo, 5 de octavo, 5 de noveno, 5 de décimo y 5 de 11, que contaran pues obviamente con la experiencia luego de haber vivenciado la mayor cantidad de intervenciones en activaciones saludables, a diferencia de otros grupos que no fue así. Los que menos obtuvieron fueron 1 y los que más obtuvieron fueron entre 6 y 7. Esos que obtuvieron la mayor cantidad fueron los seleccionados para la población muestra y aplicar la encuesta de satisfacción. Aquí podemos notar pues que de sexto a 11 cada grado tuvo un 16,7% de respuesta en la aplicación de la encuesta de satisfacción, lo que quiere identificar o dar a entender que todos la desarrollaron y que se obtuvieron las 30 respuestas en total. Que el 100% de los estudiantes disfrutaron las activaciones saludables. Importante porque si lo disfrutaron y les gusta, genera un impacto importante y que por ende se puede llegar a repetir a futuro en distintos momentos, ¿cierto? Desde el área en educación física. Que estas actividades son saludables y que consideran que se sigan desarrollando en el colegio. El 100% de los estudiantes dijeron que sí, entonces ya de entrada sabemos que si lo disfrutaron, que son saludables y que quieren que se sigan repitiendo, el impacto pues cada vez es más positivo y pues si generó salud y disfrute, entonces son importantes para la comunidad educativa y para la comunidad estudiantil, en este caso de Fe, Alegría, La Paz, para promover momentos que contrarresten esas conductas nocivas. Aparte de eso, genere momentos diferentes a estar dentro del aula de clase, que a su vez brinden beneficios físicos y mentales en el estudiante, luego de adquirir esas conductas en pandemia. Los estudiantes en su totalidad pudieron identificar cuáles eran los componentes de las activaciones saludables basadas de acciones motrices o movimiento, lúdica o juego y meditación, ¿cierto? 29 nos contestaron, uno anuló o omitió la pregunta. Sin embargo, esos 29 dan a entender que sí pudieron identificar pues cada una de las actividades y a qué componente se encasillaba. Y de ahí pues nos dieron a entender también que les gustaba mucho más, con un 40%, las actividades de orden lúdico, o sea, del juego, disfrute, que dentro del aula de clase, en medio de una asignatura que, por ejemplo, matemáticas, llegáramos a hacer una activación saludable de juego, para ellos fue más llamativo. Es un dato importante que nos puede servir para posibles activaciones saludables en el área de educación física dentro del colegio, y que se puede utilizar pues la lúdica en distintas dinámicas relacionadas pues con el área específica que se esté brindando en el aula de clase. ¿Para qué? Para fomentar salud en el estudiante. Sin embargo, las otras dos no se pueden descuidar porque movimiento también tiene un buen porcentaje, 33,3% y 26,7%. Como se evidenció en los antecedentes, la variabilidad es importante, no solo se puede enfocar en la lúdica, sino que también es importante que se tengan en cuenta otros componentes para dar una gama alta de, de oportunidades y vivencias dentro del salón clase. El tiempo que se desarrolló las activaciones saludables fue de 10 minutos, el 73,3% indicó que era adecuado, o sea, 26 personas dijeron que era adecuado y los otros 6 contestaron, 3, que 20 minutos era mejor, y otros 3 dijeron que 15 minutos. Entonces, da a entender que se puede modificar la propuesta de los 10 minutos, quizá aún teniendo en cuenta que en su gran mayoría todos dijeron que era pertinente. En la calificación,
se puede evidenciar pues lo bueno y excelente que les pareció la intervención de Fullness Time y de las estrategias pedagógicas a través de la lúdica meditación y acciones motrices en el aula de clase a los estudiantes. Pues solo el 16,7% calificó que era bueno, o sea, 5 estudiantes, y el 83,3% dijo que era excelente, o sea, 25 estudiantes. El impacto fue muy positivo. Entonces, la posibilidad de que se siga desarrollando en el aula de clase eh, es cada vez mayor. Y en cuanto a los beneficios y opiniones, primero con beneficios se puede identificar pues que los, los comentarios realizados por cada uno de los estudiantes se clasificaron en categorías. Para descanso se evidenciaron que en las respuestas habían 26 comentarios que estaban relacionados con esa categoría. Entonces, palabras como, por ejemplo, salir de la rutina, relajación y relajar estaban encasillados en descanso. Otros como por ejemplo mover el cuerpo y actividad física estaban encasillados en activación física y mental, y otros como disfrute estaban encasillados pues en disfrute. Eh, la cantidad de comentarios o respuestas que hay por cada categoría supera la cantidad de respuestas o encuesta o respuestas sí que dieron los encuestados, porque pues un encuestado pudo reunir en su respuesta o en su comentario las tres clasificaciones, ¿cierto? Entonces uno en su respuesta pudo decir que salió de la rutina, movió el cuerpo y disfrutó. Entonces, por ende, el descanso se ve 26, activación física y mental 14 y disfrute 2. Bueno, en relación a la opinión, se puede dar a entender pues que se clasificaron pues las respuestas también en tres componentes importantes. Uno, el positivo, otro, aspectos por mejorar, y la otra categoría es otro. El positivo, en su gran mayoría, se tuvieron 19 respuestas o comentarios, en donde se evidenciaron pues respuestas como todo me parece bien, actividades bien desarrolladas, todo me gustó mucho. En comentarios relacionados con la categoría por mejorar, está incluidos, por ejemplo, esta respuesta que dice más motivación. En otras, estudiantes que dijeron, no, no tengo ninguna opinión. En general, la propuesta educativa y pedagógica de Fullness Time que se implementó para poder utilizar estrategias que fueran encaminadas al bienestar educativo o estudiantil, tuvo un impacto positivo, positivo por los comentarios, positivo por los beneficios, positivo por las respuestas, positivo por el proceso, positivo por la información que se extrajo en relación al disfrute, a el tiempo y a lo que les gustó. Entonces, considero que a futuro este proyecto puede generar la base para que otras personas lo puedan ejecutar dentro de sus instituciones y brindar ese bienestar físico y mental en los estudiantes.